Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School, un podcast más y hoy tengo el placer de presentaros a Sara Tavares. ¿Qué tal estás, Sara? Bueno, muy bien, encantada de hablar contigo. Bueno, Sara Tavares es, mira, siempre hablamos de etiquetas, ¿no? De si es graduada, si es tal. Yo primero voy a decir, eres un terremoto de persona súper concienciada con la profesión relacionada con el ejercicio y la salud y creo que además es una persona de la que se puede aprender muchísimo porque eres apasionada de lo que haces. Eso es lo que más me llama la atención y más me gusta de tu persona, Sara. Y luego, por otro lado, pues eres graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, licenciada en Periodismo, tienes dos máster, uno en Fisiología, otro en Actividad Física y Salud. O sea que yo creo que hoy podemos aprender muchísimo de toda la experiencia, tanto práctica como de investigación que tiene Sara y vamos a intentar exprimirla al máximo. Así que bienvenida, Sara, al podcast de Obesity Management School. Un honor, jo, Y, encantada. y bueno, después de esta presentación, además hay que decir que Sara tiene un programa de radio que se llama Ser Saludable en la cadena Ser desde el 2012, ya 10 años casi, que el año que viene ya cumple la decena de... Qué bien. Y bueno, pues también es autora de varios libros, ¿vale? Entre ellos este que tengo aquí, que me hizo llegar, Ellas Entrenan, y que la verdad es que es súper interesante y vamos a hablar de ello durante el podcast, porque creo que tiene una parte muy interesante que habla de salud en general y luego nos vamos a ir adentrando a la parte más de investigación que trabaja ella con personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que hacen ejercicio. Y quiero que tengáis esa visión por parte de Sara. Así que bienvenida y vamos a ello, ¿vale? Para no perder ni un minuto. Nada. Bueno, Sara, lo primero, enhorabuena por el libro, ¿vale? Está súper chulo, tiene cosas que me llaman mucho la atención desde la primera página, ¿vale? Y incluso en la primera portada, y esa es la primera pregunta que yo te quería hacer, ¿no? El libro ellas entrenan y luego pones una frase que dices, el movimiento es vida y puedes evitar que tu cuerpo sea un factor limitante. Y a partir de esa primera frase que tú dices en la portada del libro, me gustaría preguntarte, ¿por qué para ti el movimiento es vida y cómo lo intentas transmitir a tus clientes y a tus pacientes? Al final, muchas personas ven en el ejercicio una herramienta de cambio, ¿no? Mm. Para cambiar algo, para cambiar alguna parte de su cuerpo, ¿no? Y yo lo que digo siempre es que al final las cartas que son, en las que son, es decir, las hacemos con unas cartas y el ejercicio lo que hace es que las juguemos lo mejor posible, pero hay cartas que no se pueden cambiar. Tú Mm. eres de una determinada manera. La idea de enfoque de ejercicio saludable, ¿no? Lo que queremos, lo que quiero personalmente es eso, ¿no? Que cumplamos años y que tu cuerpo te permita hacer, con perdón, lo que te dé la gana. Es Mm. decir, que puedas coger a tu hija, pasar con tu perro, pegarte un sprint al autobús, cogerte las bolsas de la compra del súper. Eso es lo que yo quiero y pretendo transmitir a los pacientes cuando entran conmigo y a través del libro como ellas entrenan, ¿no? El ejercicio no es un cámbiame, sino es una herramienta de salud y de calidad de vida, porque el movimiento es eso, es vida. Posiblemente no es cámbiame, es potenciame, ¿no? Eso es. Ahí Y está. la verdad es que cuando lo empiezas a leer, a mí hay, claro, al principio ya, bueno, hay una parte en el prólogo que me gusta mucho, que posiblemente te voy a leer porque creo que es interesante, pero ya en el primer capítulo o en el segundo ya empiezas abriendo un gran melón que a mí sí, Sara ahí rompiendo melones, súper interesante, ¿no? Y es hacer de la insatisfacción un modelo de negocio, ¿no? Y entonces me gustaría que nos explicases un poquito el concepto que utilizas en el libro para explicar esto que dices que puede ser muy grave si lo piensas bien y si lo Es reflexionas bien. brutal, pero es brutal y además sobre todo con las mujeres, Mm. con todos en general, ¿vale? Porque también pasa con los hombres, pero yo creo que las mujeres somos un público diana Mm. siempre. Es decir, hay muchísima gente que se lucra de hacernos creer que tenemos una falsa necesidad de parecernos a X o de estar así. No, es que realmente, o de la operación bikini, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está hablando un montón del tema de la Navidad, ¿no? Navidad, que si con culpa, que si sin culpa, que si dietas por aquí, que si compenso por allá, pero vamos a ver, o sea, al final comer es compartir. Mm. Vamos a compartir, vamos a pasarlo bien y vamos a quitarnos de clichés y de vendo X producto o X historia para que luego estés así después de la Navidad. Es que mucho mercado, hay mucho negocio.
dentro de una satisfacción de una mujer. Yo me voy a centrar en mujeres porque el libro habla de mujeres, Sí, sí, sí. también en hombres, pero voy a hablar de mujeres por eso, porque es que además nos intentan vender, sobre todo en el tema este de Instagram, ¿no? Ya rápidamente te encuentras un influencer, una influencer, hace este ejercicio y estarás así de mono o así de mona como yo. Y de repente ves que te están intentando vender X producto o X historia carente de base científica absoluta. Y claro, a lo mejor mucha gente pincha ahí, ¿no? Realmente esas marcas, toda esa industria, ¿no? Se crea a base de generarnos una insatisfacción que a lo mejor nosotros no tenemos por qué tener, que nos vemos estupendas si no vemos eso. Y a base de esa insatisfacción se crea toda una maquinaria detrás, ¿no? Yo muchas veces digo que la gente que hace operación post vacación o operación de esta bikini o cualquier historia de esta, no, o sea, que la vende, no la hace, Claro. ¿sabes? Sí, sí, es Siempre verdad. digo que el que la vende muchas veces no la hace, pero se vive, o sea, se vive de generar esa culpa, esa insatisfacción al resto. Oye, fenomenal, pues fantástico, entonces me lucro yo a base de hacerte sentir mal a ti, ¿no? Entonces lo que tiene un poco es por tierra pues todas esas cosas, todos esos servicios, ¿no? Un poco generar, yo siempre digo que no hay que ser crítico, que hay que tener criterio, ¿no? Y lo que intento es que las personas que lo lean adquieran un criterio para decir, por aquí sí, por aquí no. Exacto. Oiga, me están vendiendo esas fotos de antes y después, esos 3 meses y estarás así de estupendo o estupenda como yo. Cuando te dan plazos, cuando te venden algo, ya hay un milagrero o una milagrera intentando generarte, además te sientes mal, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú ves una cuenta, bueno, a mí me pasa mucho con mis pacientes de TCA, ¿no? Cuando tú ves una cuenta ahora mismo, muchas veces, pues claro, está ahí, ¿no? Instagram está ahí, te hacen sentir mal. Y muchas personas viven de hacer sentir mal a otras mujeres. Eso, Y eso ganan es, mucho dinero. es muy fuerte porque en el fondo si lo piensas bien tienes razón en varias cosas que has dicho, ¿no? Primero es genera la insatisfacción, por lo tanto ya tienes servicios para generar esa felicidad y la felicidad muchas veces está en un cuerpo que es difícilmente conseguible y que muchas veces no es real. Entonces, a partir de ahí ya se generan muchas frustraciones y se generan muchos problemas de salud mental que también vienen con otro negocio o con, ¿vale? Es decir, que es que esto al final mucha gente está viviendo de todos los problemas que puede conllevar una mala dieta o un sedentarismo o un modelo de decir, oye, no, tu cuerpo no es válido y como no es válido tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, ahí empieza ya solo la parte del cuerpo, es decir, dejamos de lado otras cosas relacionadas con qué es lo que hace mi cuerpo solo el cuerpo, solo lo que es el envoltorio, ¿no? Sí. Y eso es complicado, porque claro, has hablado de redes sociales, has hablado de, pues eso, programas de televisión o revistas que nos podemos encontrar para mujeres, y a partir de ahí hay muchos riesgos de que puedan aparecer ciertos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras un poco qué es el trastorno de la conducta alimentaria y sobre todo cómo puede influir en el día a día cuando se relaciona con la dieta y el ejercicio. A ver, yo desde el punto de vista de doctorando, que estoy intentando hacer una tesis doctoral de un programa de ejercicio físico supervisado en pacientes con anorexia, yo siempre digo que yo aprendo todos los días de las pacientes. O sea, explicar un trastorno alimentario es algo tremendamente complejo, pero si lo tuviera que explicar con algo muy fácil y muy sencillo, me gusta mucho la metáfora que utilizan muchos psicólogos, que es un iceberg, ¿no? Entonces tú ves la punta de arriba, la parte de arriba, acordémonos de la peli esa Titanic cuando se ve, y la parte de abajo, ¿no? ¿Y arriba qué está? Bueno, pues arriba puede estar la delgadez, arriba puede estar el exceso de ejercicio, no el ejercicio compulsivo, arriba puede estar, pues oye, algún problema pues, de imagen corporal, ¿no? Y abajo de ese iceberg, pues puede estar la autoestima, el perfeccionismo, el abuso, la violencia, un montón de cosas Toma. que están abajo que hacen que de repente se vea la parte de arriba que puede ser atracones, purgas, delgadez, obsesión por tener determinado cuerpo o ejercicio físico problemático, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ejercicio físico problemático está en 80% de los pacientes, muchas veces oscila entre un 30 y un 80% de los pacientes con anorexia, ¿no? Es Como alto, una ¿eh? herramienta para perder peso. Ese porcentaje es altísimo, ¿no? Es muy, muy alto.
Entonces, claro, está utilizado para algo. Entonces, un trastorno de la conducta alimentaria es todo eso. Yo diría que serían una cantidad de factores, digamos, biológicos, ¿no? De base, predisponentes, y luego de repente, pues una cantidad de factores precipitantes que hacen. Yo trabajo con una psiquiatra, que es la doctora Elena Ibáñez, que ella es catedrática de psicología de la personalidad. Y ella dice que los TCAs se nace con una bomba dentro, ¿no? Y lo que te ocurre, ¿no? El entorno, lo que te sucede, ¿no? Hacen que estalle o que no. Entonces, pues esa bomba, ahí está, ¿no? Unos factores predisponentes y otros precipitantes. Puede ser, por ejemplo, la familia, puede ser muchísimas cosas, el colegio, las redes sociales, que hacen que digamos que si tenemos un vaso de agua, pues a punto de estallar, pues se desborde, no son gotitas que van cayendo, hacen que ese vaso se desborde o que esa bomba estalle. Yo la verdad es que el tema del trastorno de la conducta alimentaria he aprendido mucho con Santos y Tatiana, que son también psicólogos, y también la entrevista que hicimos a Robin Rica del Instituto Centa, y que creo que es algo que tenemos que, como entrenadores, yo no sé tu opinión, pero yo creo que como entrenadores, ¿no crees que deberíamos formarnos más en esta parte, sobre todo de conducta, para intentar interpretar qué es lo que puede estar ocurriendo en mis sesiones de entrenamiento y saber derivar? Hay una laguna ahí tremenda, ¿no? Es algo con lo que yo llevo lidiando 12 años de mi vida, ¿no? Desde que me llegó la primera paciente. Y, y hay una laguna muy grande. Es decir, hay veces que el ejercicio, a lo mejor sin querer, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Con compañeros que dicen, ostras, es que me ha ocurrido esto y no sé, y la he puesto peor, ¿no? Sin darme cuenta, ¿no? Es que es muy complicado. Yo siempre digo, yo aunque lleve 12 años trabajando con ellas, es que todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas acerca de la enfermedad, ¿no? Porque tienes que ir con pies de plomo y yo siempre digo que hay que trabajar, no como se suele decir, un equipo multi, ¿no? Porque multi, ¿no? Yo siempre opto por esa interdisciplinaridad en la que estás hablando con un psiquiatra, un psicólogo, un médico endocrino, una nutricionista y un fisioterapeuta, ¿no? Yo siempre trabajo así. Y Bueno, más con vosotros alimentos. trabajáis así en Performa, ¿no? El centro que tenéis en Valencia, vosotros trabajáis Sí, con un equipo nosotros multi. trabajamos con nuestro médico deportivo, con nuestro médico endocrino, con nuestros psicólogos y psiquiatras, que vamos, yo voy de la mano siempre. O sea, a mí no me llega un trastorno, yo no lo entreno. Mm. Yo no entreno ningún trastorno alimentario sin tener el contacto del terapeuta y hablar con él o con ella. Porque, Y, claro, y tengo una que vez, tener feedback. claro, y una vez que ya tenéis ese feedback, que ya habéis empezado o que empecéis a decidir que el ejercicio puede ser una buena herramienta, hemos dicho antes que entre un 30 y un 80% puede utilizar el ejercicio como algo compensatorio a lo que puede comer, o incluso se puede obsesionar con el ejercicio para el tema de la pérdida de peso. A partir de ahí, ¿qué pautas más o menos podéis empezar a utilizar en una persona que queréis que haga ejercicio porque sabéis que es bueno, pero también sabéis que es una línea muy, muy delgada en la que puede ser positivo o negativo? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Al final tú tienes los autores lo que diferencian, ¿no? Por lo que yo he visto y por lo que he publicado. Publiqué una revisión en 2020 en la que hablo de cómo se aborda el ejercicio físico en los diferentes trastornos alimentarios, ¿no? Ujú. Según el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5, hay tres, ¿no? Está el trastorno por atracón, está la bulimia y está la anorexia, ¿no? Cada uno tiene una manera diferente, ¿no? No son tan diferentes, pero cada uno a lo mejor recibe la propuesta de hacer ejercicio físico de una manera distinta, ¿no? Ujú. Yo diferencio y los autores diferencian entre dos tipos de ejercicio, el voluntario y el involuntario, ¿no? El voluntario es aquel que se utiliza pues de una manera para purgar, para compensar, rígido, es decir, no se sale de ese horario, es decir, si yo tengo que entrenar a las 3 de la tarde, me quedo a las 3 de la tarde y vamos, se caiga España que yo entreno, ¿no? Es rígido, además se cuantifica muchísimo, ¿no? Es un ejercicio problemático dentro del voluntario, ¿no? Y el ejercicio físico saludable es aquel que vela por la salud. Ese es el voluntario. Pero Mm. hay una parte involuntaria, sobre todo que se da la parte de personas, de pacientes que tienen anorexia, que se vincula a la hipotermia que tiene la paciente, y este es un punto de vista más biologista, ¿no? Que el movimiento es inducido porque tienen frío muchas veces, ¿no? Porque hay un problema ahí con el sistema nervioso, ¿no? Muy bien. Entonces,
bueno, pues tienen frío, entonces se mueven, ¿no? Es un movimiento casi, por así decirlo, automático y de una manera no consciente, ¿no? Por eso es involuntario. Pero la gran mayoría de pacientes con anorexia, lo que nos dicen los estudios es que o con anorexia, con un trastorno alimentario, se vinculan hacia un ejercicio físico, lo utilizan de una manera voluntaria y lo utilizan pues por ese camino, ¿no? Al final, el ejercicio físico pasa como con la comida, ¿no? Ocurre igual, es lo mismo, ¿no? Lo utilizan como una herramienta de regulación emocional. Es decir, al final aquí esto, o sea, lo que ocurre, al final lo que hay arriba del iceberg no son los problemas. O sea, es decir, la purga, la inanición que puede tener una persona con anorexia o la purga, los atracones, al final todo eso son mecanismos de regulación emocional que son intentos de solución por parte del paciente. Es decir, ellas, hablo en femenino porque muchísimas, hay un porcentaje mucho mayor de pacientes con trastorno alimentario, mujeres que hombres, y muchas veces me sale femenino. No, es normal, ¿eh? Yo te entiendo perfectamente. Me sale por eso, por eso. Entonces, el porcentaje es mucho mayor en mujeres. Entonces, lo que hay que hacer, lo que pienso yo que hay que hacer, es que si no les hemos quitado la comida y la alimentación, ¿qué estamos haciendo con el ejercicio físico? Porque el ejercicio físico está arriba de ese iceberg. Es uno de sus síntomas. Es una de esas herramientas. Es la pata descolgada de regulación emocional que se queda ahí, ¿no? Muchas veces pues dicen, no, es que la niña no puede moverse porque el ejercicio tiene la culpa, ¿no? Y la dejamos sin hacer absolutamente nada. Yo he tenido pacientes ingresadas con escaras, que son úlceras por presión, muy, muy grandes de estar tiempo en camas sondadas. Claro. Entonces, de ahí el movimiento es vida, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas que no impliquen un gran gasto energético, pero vamos a dejar que la paciente por lo menos se mueva y se levante de la cama. Porque es que está diseñada para moverse, es que están vivas. Es que es algo, a mí me ha ocurrido, ¿no? Me ha ocurrido con pacientes de ver esa situación, ¿no? Lo primero que se retira es todo tipo de ejercicio físico, que no se mueva, ¿no? A la sonda y a la cama, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Se ha demostrado, se ha visto y lo he visto. Yo, al final es unir, falta mucha investigación, ¿no? Porque lo que yo puedo decir es lo que dicen los estudios más la experiencia, ¿no? Y yo he visto que con ejercicios de movilidad, con incrementar un poquito, moverse las manos, un pequeño levantarse simplemente y hacer 4 ejercicios de movilidad con manos, esa persona se siente muchísimo mejor. De hecho, hay estudios que dicen que cuando se reintroduce la nutrición y la persona está hospitalizada, cuando vamos a aumentar las calorías en ese cuerpo, si nos movemos un poquito, ya te digo, un ejercicio de movilidad, estirar y cerrar las manos, esa persona mejora. Ya. Es que... Entonces, lo que tenemos que hacer por parte de los profesionales de la actividad física es hacer comprender, y hay muchísimos psicólogos y psiquiatras, o sea, ya poco a poco, ¿no? Se va rompiendo esa lanza de que nos metan en los equipos interdisciplinares de las unidades de trastornos alimentarios. Claro. Porque somos educadores y hay que transformar ese ejercicio físico problemático en un ejercicio físico saludable. ¿Por qué? Porque si no, le estamos privando a la paciente de una herramienta de salud y de calidad de vida para el resto de su vida. Claro. Y luego, vale, sí, cuando coja peso, muchas veces, ¿no? Son años ya de hablar, ¿no? Con psicólogos, psiquiatras, ¿no? Pues a lo mejor dice el psiquiatra, cuando coja peso, entonces que se mueva. Vale. Pero si esa persona coge peso y vuelve otra vez a lo que conoce, si no hay una supervisión detrás y un educador físico deportivo que se encargue de cambiar ese ejercicio físico problemático que está usado de una manera rígida, compensatoria, purgatoria, por un ejercicio físico saludable, va a volver la paciente al patrón anterior que tenía. Es decir, yo conozco personas que se han comido un trozo de pastel y se han tenido 4 horas en la cinta, corriendo. Entonces, si no hay alguien detrás que ayude, que acompañe en ese camino hacia el cambio de un ejercicio físico problemático o no saludable hacia la salud, complicado, porque la paciente va a hacer o el paciente va a hacer lo que conoce. Lo que conoce y lo que ve, Cristina, Sara, porque ¿sabes qué pasa? Que al final tú lo que estás viendo es, y muchas veces los profesionales, yo les digo, tener mucho cuidado con el mensaje que estáis lanzando de compensación. Es decir, ahora, ¿no? Pues tú vas a comer y compensas. Muchas veces potenciamos esas cosas de manera inconsciente. Entonces,
yo creo que profesionales como tú, este mensaje tiene que llegar mucho más, tenemos que intentar expandirlo, difundirlo, para que decir, oye, yo como entrenador tengo una herramienta muy poderosa para la salud, pero también tiene un arma de doble filo que es, oye, lo puedo utilizar de una manera que a lo mejor no es buena. Es como el típico ejemplo del martillo, ¿no? Yo puedo tener un martillo para clavar clavos o para matar a una persona. La herramienta, lo que es el propio martillo, no es ni bueno ni malo, simplemente es como lo puedas estar utilizando, ¿no? Pero yo otra pregunta que, aparte de esta difusión que tenemos que tener, vale, el ejercicio es vida, es decir, la única cosa que hace que tú puedas mejorar como lo haces con el ejercicio es el movimiento, la contracción muscular. Si no hay contracción muscular, enfermas. Es decir, si no añades esa parte de contracción, como dices, oye, no, están encamadas, no se pueden mover, da igual que soluciones un problema psicológico, psiquiátrico, que va a haber un problema físico a largo plazo que va a Tan producir otro tipo de grande y no daños. puedes ni imaginar lo grande que es. Claro, es que y por eso cuesta tanto, porque es una lucha, fíjate, entre lo profesional, ¿no? Es decir, que no, que es que esto hay que hacerlo. O sea, que no hay nada, no hay ningún fármaco que ayude como le ayuda el ejercicio. Y por otro lado, es decir, a la persona, el ejercicio se ha de utilizar de esta manera. Y eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Cómo hacéis educación en salud con el ejercicio? Es decir, ¿cómo se lo mostráis a la paciente o a la persona, a la chica o el chico que tenéis Pues vosotros? dependiendo del caso, dependiendo del caso. Ujú, Pero, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que te tienes que, para que te escuche un paciente o una paciente, te tienes que ganar una cosa muy importante y es el respeto. ujú, Tienes que respetarlo y lo tienes que respetar. ujú, Y muchas veces ellos lo que quieren es sentirse comprendidos, ¿no? Ellos están utilizando el ejercicio de una manera que creen. ¿Y yo qué hago? Yo directamente tiro muchas veces de fisiología. ujú. No digo, pero tú te das cuenta que si tú te tiras 4 horas en una cinta y no has ingerido nada, al final es como el coche y la gasolina, ¿no? O como una cuenta del banco, ¿no? Tiro de fisiología, pero no empiezo, bueno, porque ocurre esto en el sistema Claro, energético. No, lo que hago es decirle, bueno, si tú tiras de la cuenta bancaria todo el rato estamos gastando, al final, ¿qué ocurre? Números rojos, claro, quedas sin duro. Pues eso es lo que ocurre cuando te pasas con el ejercicio físico, ¿no? claro. O pongo el ejemplo de la paella, ¿no? Digo, tú te comes un platito de paella y te sientas fantástico, pero te comes una paella entera y te sientas fatal. Mm, Pues muchas veces es eso y nos hacen creer que más es mejor cuando más no es mejor. ya. Entonces empiezo a contarles, les digo, mira, tía, enséñame gente que sigues o cuéntame cosas, ¿no? Y me empiezan a decir, pues mira, tal, tal, y empezamos a mirar, mira, pues aquí está Photoshop, aquí está tal, 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 esto es imposible, porque mira, porque para tener esto, muchas veces el TCA se focaliza en una parte del cuerpo, Ujú, en ese cámbiame, ¿no? Se focaliza mucho, mucho, mucho en el abdomen, por lo que yo me he encontrado, ¿eh? En abdomen, pierna y glúteo, ¿vale? Son dos mujeres. Entonces, te ponen a lo mejor de tener una foto, digo, trae, digo, mira, esto tiene, o sea, quiero decir, que intentan parecerse a otra persona, ¿no? ya, Entonces lo que yo intento es, a partir de esa, de sí mismas, intentar que sean ellas. Y es ya, un trabajo complicado. Y se explica el porqué de cada ejercicio. Y mm, se explica el por qué sí, y el por qué no, y por qué no más. Y por mm, qué tengo que ir de la mano de la nutrición. Y por qué tengo que hacer 2 días de entrenamiento. Yo siempre empiezo con 2 días de entrenamiento. No subo a más de 3. ¿Por qué quiero que se quiten los cuentapasos? ¿Por qué necesito que se quiten todo? Porque ya cuantifican bastante como para cuantificar más. Entonces, yo, por ejemplo, hablo con el terapeuta, ¿te parece bien que quitemos los cuentapasos? Me parece fantástico, porque he llegado con personas que es que hasta que no hacían 30.000 pasos diarios, es que no se podían meter en la cama. Buah, es que, ¿sabes qué pasa, Sara? Que esto es una parte muy interesante, porque fíjate que hay un lado nosotros, ¿no? Que donde nos gusta cuantificar, nos gusta evaluar, nos gusta tal, pero hay una parte aquí que es todo lo contrario. Aquí no hay que cuantificar tanto, no hay que hay que ser mucho más flexible, no hay que darle tanta importancia a los días de entrenamiento que se viene. Entonces son como dos mensajes que son ambivalentes, es decir, que se contradicen el uno al otro, porque cuando mandamos cuando mandamos mensajes supuestamente de salud, como incluso la propia Organización Mundial de la Salud, que te dice cuanto más es mejor, ¿vale? O sea, todo movimiento cuenta.
cuando nos vamos allá a un problema de trastorno de la conducta alimentaria que le puede ocurrir a personas que están De delgadas, ejercicio problemático, que tiene ejercicio problemático, es decir, tú ya lo detectas, ¿no? Yo paso un a- cuestionario y ya me lo ahí, cuenta también el terapeuta. claro, Ya ahí tú tienes que cambiarlo por no eso es, cuantificar la vida. No, eso o sea, es. lo hablo con el terapeuta porque ya tiene una cuantificación excesiva. Es decir, ya te digo, yo me he encontrado con gente que hasta que no ha hecho 30.000 pasos es que no se ha metido en la cama. Claro. Entonces, Eso en personas con obesidad o que tienen un exceso de peso, hay muchas veces que es muy interesante también hacerlo de esta manera. Es decir, no te preocupes por los pasos, muévete si eso puedes. es. Eso. Intenta entender por qué el ejercicio de fuerza es tan interesante. Es decir, al final tú tienes fuerza. Yo eso muchas veces se lo digo, ¿no? Les explico, vosotros tenéis mucha fuerza, porque de hecho más masa muscular que mucha del promedio de la sociedad porque a lo mejor al mantener un peso de 100 kilos, pues la masa muscular se amplía también. Es decir, tiene que mantener una estructura. Ahora, lo que hay que darle es funcionalidad. Y para darle funcionalidad tenemos que entrenar esto. Pero oye, no hay que tampoco obsesionarse. Es decir, podemos tener máximos, podemos tener mínimos. Yo el mínimo, siempre en este caso digo que hay que intentar aumentarlo. ¿Por qué? Porque el mínimo en cualquier cosa que te genere un estado de desequilibrio te va a llevar hacia un Pero estado de fíjate, en equilibrio. un patrón de ejercicio problemático, No se menos, puede hacer eso. menos es más. Yo Ujú. esto es lo que he aprendido con mis pacientes. Qué, Menos es más. qué bueno. Y hacerles entender que 2 días de entrenamiento de fuerza es suficiente y hacerles permitirse que si están agotadas descansen, yo he llegado a aplaudir que no hayan entrenado. Te lo juro. Es una visión súper interesante porque en el fondo se podría transferir también a la persona que comienza, ¿no? Es decir, no te preocupes, vamos a empezar por esos mínimos, si no quieres no pasa absolutamente nada y se podría transferir, es decir, para que no fuera un ejercicio como una obligación, sino que fuera un ejercicio porque quieres comenzar. Porque me estoy cuidando, no porque me estoy cambiando, me Mm, estoy cuidando con este ejercicio. Estoy agotada y machacada y no me apetece. A mí, Javier, cuando una paciente me ha dicho, estaba agotada esta semana y no he hecho, bendito sea, porque a lo mejor era una persona que estaba con un patrón de ejercicio problemático brutal de hacer mm, horas y horas al día mm, de ejercicio. Y poco a poco, claro, ese cambio, a mí mucha gente me dice, jo, es que esto es muy lento. Pues sí, ya. porque Claro, para empezar, la confianza no te la ganas en un el día. primer día de tu paciente. La comunicación no la tienes el primer día con el paciente. Tienes que tener tiempo y eso es lento. Y los trastornos alimentarios son lentos, son procesos lentos. Son como el pico de una sierra que tienen subidas y bajadas y no son lineales Mm, y hay recaídas y hay muchas cosas que, bueno, pues que a lo mejor tú en el ejercicio, la parcela del ejercicio, la pata del ejercicio vas fenomenal, pero a lo mejor la pata de la alimentación vas fatal, entonces repercute el ejercicio físico, entonces tienes que buscar la manera de cómo continuar sin que la paciente pues vea que hay una merma en la cantidad de ejercicio, ¿no? mm. O es buscarla, ¿no? Buscar la manera, pero al final el ejercicio está ahí. Y transformarlo es una parte muy, muy importante que yo creo que se tendría que tener en cuenta en muchas unidades de trastornos alimentarios y esa es mi lucha, ¿no? Ya. Yo siempre digo que mi manera de vivir es mi manera de luchar y yo lo voy a intentar y lo voy a seguir intentando porque yo en performance llego hasta un cupo, Claro. ¿no? Luego también tengo pacientes online, llego hasta otro punto, pero se necesita, ¿no? Porque eso está ahí. Mm, Es decir, está en esa punta del iceberg, en esos síntomas que como he dicho antes no son el problema, son intentos de solución que tienen los pacientes. mm. Y utilizar mal el ejercicio de una manera compensatoria, cuantificada, rígida, está ahí. Está en muchísimos pacientes, sobre todo con anorexia, ¿no? Entonces, Bueno, nuestra labor es cambiar. con anorexia y con trastornos por atracón, por ejemplo, también. Es Sí, decir, con trastorno por atracón, el tema de la conversación, ahí tengo más chicos, por ejemplo, ahí tengo más chicos porque una de las comorbilidades del trastorno por atracón es la obesidad, ¿no? ujú, Entonces, claro, de repente te encuentras una persona que se ha comido, te puedo decir, 2, 3 pizzas solo y de repente pues te dice, pues es que tengo que andar o tengo que entrenar todos los días y tú ahí estás de frenador, ¿no? mm, Vale, camina, pero por favor no te obsesiones con caminar, 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 porque al final acaban con
problemas articulares, porque no caminan de una manera que tú digas, bueno, me voy una horita a caminar o porque me apetece caminar. No, me voy a caminar a lo mejor 5 o 6 horas y no paro. Claro. Y sin parar. Es que esa Y si visión... me ahogo, me da igual. Claro. Y si vomito, mejor. O sea, quiero decir, al final no está utilizado de una manera que tú digas, uy, qué bien me he dado un paseíto, qué bien me siento, qué gusto. Tal. No, está utilizado de una manera compensatoria para quemar todo lo que se ha comido en el atracón. Sin llegar a eso, es su solución, pero no es la solución de ir rascando para ver de dónde viene todo eso e ir solucionando. Y ahí es donde yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Sara, porque tú, o sea, siempre hay como extremos y dentro de o sea, el alto rendimiento, el sedentarismo y luego dentro de esos extremos se van como unas variables, en este caso el trastorno de la conducta alimentaria es muy interesante porque en obesidad nos encontramos también mucho o que han pasado por procesos de un trastorno, que yo siempre digo que si ha pasado por ese proceso hay que tener siempre esa sensación de que es una llama que está ahí. Al final no son tan diferentes, es decir, el DSM califica 3, pero hay una teoría que es la teoría tras diagnóstico, que la conocerás, que es que los trastornos alimentarios se parecen. Es decir, hay muchos en común y muchas veces se pasa de una etapa de anorexia a una etapa de bulimia y a una etapa de bulimia, de una etapa de bulimia a atracón y de atracón pasamos a bulimia y después tenemos una etapa restrictiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces se tocan y se entrelazan, ¿no? Yo me he encontrado con más pacientes que han pasado de un estadio a otro que con pacientes que solamente, bueno, también me he encontrado con, por ejemplo, anorexia restrictiva, sí que he tenido de restricción absoluta, ¿no? Pero sí que me he encontrado con pacientes que han pasado de un estado a otro. Y hay que lidiar con eso, ¿no? Con esas fases, ¿no? Conocerlo, ¿no? Y detectar, ¿no? En tu sala de entrenamiento, tener la capacidad de detectar y decir, oye, y hablar con el psicólogo, oye, ha pasado esto. Claro. A ver, esto, cuéntame, porque yo hablo con ellos, vamos, cada semana o los veo o les mando un WhatsApp, es decir, o un audio de, oye, mira, ha pasado esto. En tus entrenamientos, Sara, ¿cuánto tiempo dedicas a hablar con la persona? Pues si te digo que voy hablando todo el entrenamiento. Te creo perfectamente, pero es la pregunta venía para que la gente entienda que muchas veces el entrenamiento no hay que obsesionarse con que haga todos los ejercicios que tengo ahí pautados, sino que tienen que ser, tenemos que tener un objetivo, pero el objetivo muchas veces es que hable, que se encuentre cómodo, que active el cuerpo, que se movilice, que mande señales a otros sistemas, pero oye, que escuchar es súper importante. Sí. Yo todo el entrenamiento me lo paso hablando con el paciente, hablando y entrenando. Evidentemente, claro, hace su serie, descansa, me cuenta. Yo le voy a explicar qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Me pregunta, le contesto, lo buscamos, porque oye, yo todo no lo sé. Dios mío, Dios me libre, el día que lo sepa todo, madre mía, por Dios, ese día ya dejaré de entrenar gente. Porque esto cada día aprendes una cosa, lo buscamos, hablamos, oye, he visto en el periódico tal, el mío está salido, no sé qué más. Charlamos y en esa charla y en eso y me he sentido así o me he sentido mal, ¿no? Pues en esa charla es donde vas ganándote poco a poco la confianza de, ojo, cuidado, que no somos amigos de los pacientes, que somos un compañero, o sea, un compañero, quiere decir, somos un profesional de la salud que acompaña al paciente en un proceso, que acompaña ni un modelo. O sea, nosotros somos el que va al lado, a la vera del paciente, no estamos ni arriba ni abajo, estamos al lado del paciente y le acompañamos. Porque lo que tenemos que hacer es acompañar. Y si vemos alguna actitud o alguna, por ejemplo, hace poco me contaba una paciente, oye, mira, he vomitado tantas veces, ¿no? Pues eso se comenta al equipo, se dice. Porque no es mi parcela, yo ahí no puedo ayudar al paciente. Pero sí que voy a comentárselo. O, por ejemplo, me encerré en el cuarto, discutí con mi novio y me puse a hacer 45 sentadillas hasta que me quedé agotada. Eso se comenta al terapeuta que tiene las herramientas para poder abordar todo eso. Por eso es tan importante la comunicación. Eso es. Y esa parte, fíjate, que ya la hablamos con Robin en un episodio, es la parte importante que tiene el entrenador. Dos partes ahí hay muy importantes que has comentado. Una es la de derivar. A nosotros nos viene gente que no ha ido nunca jamás al psicólogo, ni al terapeuta, ni nada. Y
podemos detectar. Es decir, nosotros podemos detectar. Eso hay que saber derivarlo, pero hay que saber detectarlo. O sea, yo tengo... Es muy chungo. Yo, lo peor de mi trabajo, yo te puedo asegurar que es derivar. Mm, Y además empiezo con mi frase, tengo una amiga. Tengo ya, una amiga que, oye, ya, una amiga que mola mogollón y te puede ayudar. En claro, ningún momento digo la palabra psiquiatra. claro. Porque cuando ya a lo mejor la dice el paciente y digo, no apuntes psiquiatra. ¿Qué te gusta? Y me dice, no, pues no sé. Digo, apunta su nombre de pila. Ya. Ta, ta, ta. Digo, o apunta, uno puso notario. No, desarrollo personal. A mí me encanta el desarrollo personal. Digo, pues, quiero decir, o sea, al final hay mucho tabú y hay mucho estigma, ¿no? Que me está diciendo, madre mía, Ya, que no estoy bien, ¿no? Te estoy diciendo que yo no te puedo ayudar. claro. Yo no te sirvo aquí. Pero es que, Sara, eso es súper importante, ¿sabes? Y hay que aceptar el papel que tiene cada uno, ¿no? Entonces, como muchas veces vienen buscándote a ti como una solución, hay que saber detectarlo y nos tiene que formar también para poder comunicarlo. Es decir, tenemos que saber poder derivar sin miedo a derivar. Es decir, sin miedo a decir, oye, mira, yo estoy viendo aquí algo que yo no sé si voy a saber controlar. Tengo compañeros, estamos trabajando en grupo, tenemos este programa más específico. Hay muchas formas de hacerlo, pero Yo digo, tengo una amiga y me va bastante bien. pues Tengo mira, una amiga cogemos esta que, idea. porque yo no te puedo ayudar, yo no Mm, puedo ayudar. mm. ¿Ves Pero lo que estás haciendo? eso es un acto de humildad, ¿eh? Yo no te puedo ayudar. Eso es un acto de humildad, de decir, yo llego hasta donde llego. Y por eso creo que es tan importante esta visión tuya. Y luego has dicho otra cosa, es decir, la derivación fundamental. Pero luego has dicho otra cosa que creo que como entrenadores, si es que lo ven, este episodio, ¿no? del podcast o lo escuchan, es, yo no soy la imagen a la que se tienen que parecer. Es decir, que es que eso lo utilizamos mucho. Entonces, tú misma lo has dicho, yo soy un acompañante. Mi conocimiento te va a servir para conseguir ciertos conocimientos para tu salud, pero tienes que exprimirme a mí en eso, pero no para parecerte a como soy yo. Tú eres tu persona y tienes tu cosa Y buena. ahí está uno de los fallos que veo muchas veces, ¿no? Sí. Que muchas veces se estudia para uno mismo. Mm, Yo no entreno a nadie, Javi, que esté sano. A mm, nadie. Ningún paciente mío está sano. ya, Todos tienen patología. mm, Trastornos alimentarios, artrosis, hipertensión, trasplantados de pulmón y corazón, oncológicos, ninguno. Yo estudio personalmente para entrenar a otras personas. claro, claro. No estudio para entrenarme a mí. Mm, Porque yo no tengo ninguna de esas patologías, ni trastorno alimentario, ni tengo diabetes, ni tengo hipertensión. Estudio para poder entrenar a estas personas. Yo, como entreno, a lo mejor entreno diferente, teniendo en cuenta otras variables, mm, pero tengo que saber conocer la patología mm. para poderla entrenar. Porque al Sí, final yo lo que estoy dando es una polipíldora, como digo yo, que se llama ejercicio físico, pero ese ejercicio tiene que repercutir de una manera en esa persona. Y claro. tengo que ver, ¿no? Con las personas con diabetes tengo que tener un control de la glucemia. Con la persona con hipertensión tengo que tener un control que me diga o sea, tengo que ver cómo responde a la tensión arterial, tengo que saber qué medicación se están tomando. Por ejemplo, no hay mucha gente, por ejemplo, en tema de salud mental, que toman antidepresivos. Cuando cambian el antidepresivo, yo tengo que saber los antidepresivos que está tomando. Claro. Porque cuando lo cambian, muchas veces se revuelven. Mm, No porque estén mal medicados, sino porque hay un cambio. Te claro. pasan unos días un poco revueltos. Entonces me lo dicen, ¿por qué? Y yo lo tengo en cuenta en el entrenamiento. Intento evitar cambios de posición, intento que trabajen siempre en vertical, intento X cosas, porque sé que han pasado a lo mejor de, no lo sé, de una sertralina a cualquier otro antidepresivo que a lo mejor les puede revolver y puede tener ahí algún, pues oye, vamos a tenerlo en cuenta a la hora del ejercicio físico, por eso tenemos que conocerlo, ¿no? Mm, Tenemos que estudiar para poder entrenar a otros, no entrenarnos a nosotros mismos, que también, por supuesto, mm, entrenamos a nosotros mismos y a mí me encanta, yo entreno, claro. pero yo no tengo todas las patologías, toco madera, de mis pacientes. Ya. Fatiga crónica, fibromialgia, o sea, todos. Mm, Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver qué medicación, junto con el médico deportivo, cómo va a afectar ese ejercicio físico que yo voy a administrar a mi paciente que está tomando todo esto, ¿no? Por claro. ejemplo, ahora con los goteros de la quimio de una paciente, pues hay que ver cuándo le han puesto el gotero, cuánta dosis de ejercicio voy a aplicar post-quimio,
cómo va a estar los 3 días después del gotero y en función de todo eso yo hago el ejercicio. Al final nosotros tenemos que hacer un ejercicio en base al paciente, no hacer que el paciente se adecue al ejercicio. Como la medicina personalizada, pero ejercicio personalizado. Ahí estamos, porque es que ninguno es igual. O sea, claro. Si tú te coges la carpeta de cualquiera de mis pacientes, es que ni uno. Ya. Ni uno. Bueno, porque al final piénsalo que tienen contextos diferentes, momentos diferentes del proceso de la enfermedad, unos tienen a lo mejor una enfermedad con una condición física y otros tienen otra, es decir, que al fin y al cabo, como tú dices, hay que conocer a la persona, ¿no? Pero fíjate que dices una cosa que es muy bonita, que es formarse para formar, ¿no? Es decir, al final tú te estás formando porque lo que quieres es educar y acompañar a la persona que ha venido a pedirte ayuda y al final estamos educando, ¿no? Por eso también la parte de educador es físico, ¿no? Estamos educando a nivel físico. Y yo estoy de acuerdo con ese término, porque estás educando. Yo también, ¿eh? Muchísimas personas que no conocen, hacen directamente porque es lo que creen. Pero claro. Igual es que tú estás educando en salud, en algo tan importante como es el ejercicio físico. Yo me he dado cuenta, yo lo que da sentido a mi trabajo es que tengan salud y calidad de vida. Es decir, cuando yo veo que una paciente con anorexia, que muchas veces me ocurre, ¿no? Vienen pues un patrón de protracción, de defensa, ¿no? Vienen como escondiéndose, de repente pues me tiran hacia arriba y dicen, oye, estoy fuerte, ¿no? Me ocurrió una cosa muy bonita con Isatral, con mi tesis doctoral, hace como un mes, ¿no? ¿Tú crees que yo podré con esa barra? Esa barra no era un elemento de cambio, ¿no? Para estar más estupenda, ¿no? Esa barra queríamos lanzarla al techo. ¿Tú crees que yo podré con esa barra, ¿no? Yo le dije, por supuesto, yo no te voy a dar una barra que no puedas coger, ¿no? Y cuando ya levantó la barra hacia arriba, pues fue muy emocionante y de hecho se emocionó. Y dijo, ostras, que no estoy muerta. De hecho, yo lo estoy recordando y fue uno de los momentos que dices, ostras, por ese momento me vale la pena batirme el cobre con muchísimas personas que dicen que el ejercicio físico es malo, ¿no? Y luego ella tuvo un cambio y empezó a raíz de ese lanzamiento de la barra al techo, un cambio dentro de ella, ¿no? Eso ocurre muchas veces, ¿no? Cuando crees que eres capaz, te ves autónoma, te ves independiente, ¿no? Es que... Porque ocurre que cuando tú estás pasando por ese estadio de la anorexia, sobre todo cuando están en periodo hospitalario, se sienten vulnerables y se sienten que están en manos de todo el mundo, ¿no? Me ha ocurrido con muchísimas pacientes, ¿no? Cuando yo las escucho me dicen, es que siento que todo el mundo me va llevando, ¿no? Y el ejercicio físico hace que ellas tengan un poquito, ¿no? Un poquito de control sobre ellas mismas, ¿no? Un poquito solamente, ¿no? Yo controlo mi cuerpo y trabajo con él, ¿no? Y lo cuido. Y es muy bonito ver eso, porque muchas veces con esa barra al techo vienen otras cosas. Sí. Viene un empoderamiento, viene una autonomía, viene otras cosas, ¿no? Y lo importante es que muchas veces la doctora Ibáñez me lo dice, ¿no? Encontrar referentes femeninos sanos, ¿no? Esas pacientes, esos pacientes necesitan referentes, sobre todo en temas, yo me ciño mucho, perdóname Javi, porque como la gran mayoría trabajo con anorexia, pues muchas veces hablo en femenino y en anorexia. Entonces yo me voy muchas veces ahí, pero muchas veces necesitan un referente femenino sano, ¿no? Un referente femenino que no exija, ¿no? Porque muchas veces es la propia familia, el propio entorno, ¿no? En el que se están moviendo que está con esa exigencia, ¿no? Pues yo te doy la razón y creo que está cambiando, creo que cada vez hay más, creo que yo tengo hoy, pues me pasa esa ambivalencia, ¿no? Hay mucha información y me gusta por un lado, pero por otro lado me da miedo porque hay de todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo eliges si no nos han enseñado a elegir, ¿no? Y es complicado, por eso también me gusta este tipo de entrevistas, porque yo si tuviera que elegir, pues por ejemplo te elegiría a ti, ¿no? O elegiría a un profesional. Que no. No, te lo digo, pero como con otros profesionales, ¿no? En este caso, yo sé que tú estás especializada en ejercicio y trastorno de la conducta alimentaria, por eso estamos hablando aquí, porque a mí me interesa además mucho el tema, porque sé que con la obesidad pasa mucho y que además muchos entrenadores no son conscientes de que el programa de entrenamiento les puede llevar a una situación de demasiado control y obsesión por el ejercicio, por lo que comen y demás. Y esa es una batalla que me gusta meterme para que... Es una cosa que yo les digo mucho, ¿para qué entrenas? Es una pregunta muy fácil, pero muy difícil a la vez. ¿Y tú para qué entrenas?
Es una frase... Yo entreno para cambiarme, para tomar calorías, para sentirme mejor. Pues es que es una frase, pues eso, la típica pregunta potenciadora que te mueve, que te hace reflexionar y que puedes aparecer una que cuando tú lo verbalizas dices, ostras, algo raro está pasando. Entreno para que me vea bien, Ya. Entreno para... Pregúntate. Vamos a sentarnos tú y yo y vamos a hacernos esta pregunta. Y ahora seguimos entrenando. Pues a mí me parece muy buena pregunta. A mí me parece muy buena pregunta. Y bueno, Sara, para ir terminando, bueno, volver a recordar el libro de Ellas Entrenan, un libro Ay, que... Javi, que aún no estoy contigo, que no quiero que se acabe. Bueno, ya sabes que dentro de poquito nos vemos en persona. Y bueno, ¿Y ahora qué te voy a dar? Yo quería leer una parte que me ha gustado del prólogo, que además hablan de ti, ¿vale? No es una cosa que hayas escrito tú, pero que a mí me gusta, ¿no? Porque dice, porque Sara insiste con razón irrefutable en que el entrenamiento no tiene que ser un castigo, un sacrificio o una penitencia, y tampoco algo que tenga fecha de inicio y fin. Sara nos muestra que el entreno no es una meta, sino un camino, esa parte me gusta mucho, un camino que conviene recorrer acompañados al principio con dos objetivos en mente. El primero, adquirir habilidades necesarias para poder practicarlo sin lesionarnos o poner en riesgo nuestro cuerpo, fundamental para poder tener adherencia, ¿no? Músculos, tendones, Y el segundo objetivo, y no menos importante, es entender que da igual, que de igual manera que uno no deja de dormir con el paso de los años, tampoco deja de realizar ejercicio físico. Aunque es que esta parte es muy buena, ¿no? Aunque ya lo haya hecho durante un tiempo. Y mi objetivo también es acompañar cierto tiempo a los pacientes, muy interesante, porque no quieres que estés siempre, sino que es un cierto tiempo, ¿no? Dice, como acompaña un profesor de autoescuela a sus alumnos, para que logren adquirir habilidades que les permitan comer saludables toda la vida, de forma autónoma y disfrutando. Así que con esto me gustaría despedirte porque creo que es algo muy bonito, Sara, y que lo representa muy bien. Una frase de Doy la enhorabuena. Hizo un prólogo maravilloso, la grandísima Olga Illón, a la que me tiene este berenjenal. Dije, Olga, y me dijo, sí. Digo, bueno, digo, qué alegría, porque digo, cuando tú me llamas para el podcast, digo, madre mía, qué alegría, por Dios. Súper bien, aprendiendo mucho. Creo que lo expone muy bien Olga y que lo explica muy bien cómo es. A mí hay una palabra que utiliza Olga que me encanta, que es disfrutona. Yo soy disfrutona y yo intento que los pacientes sean disfrutones. Disfrutar de la vida, disfrutar del movimiento, ¿no? Sí, eso bueno, es. Yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Hay que aprender que el ejercicio es para disfrutar del cuerpo, para un cuerpo que tenemos, que nos da capacidad para poder movernos, para poder sentirlo, para poder disfrutarlo con el contexto en el que estamos, y que tenemos que aprender a enseñar de otra manera, a educar de otra manera y sobre todo a mandar mensajes un poquito diferentes a los que hemos visto en esas redes sociales. Así que el ejercicio es salud, no una herramienta de cambio. Yo te doy las gracias y con esa frase del ejercicio es pues eso, es una herramienta que no es para el cambio, sino que es un proceso, es un camino, es disfrutar del propio cuerpo. Pues te doy las gracias por estar aquí en este podcast, Sara. Un honor, Javi. Nos vemos muy prontito, te voy a dar un abrazo. Sí. Ha sido yo también. Aunque sea así con mascarillas y demás, ¿no? Ha sido un placer tenerte y de verdad que te deseo todo lo mejor para el Centro Performa en Valencia, que también lo dejaremos en la descripción, y sobre todo muchísima suerte con tu tesis porque sé que vas a ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias, Sara. Ojalá. Gracias, Javi, a ti.